Todos sabemos que la exactitud al escribir es importante, y para escribir con exactitud hay que saber sobre qué estás escribiendo. Este texto es una adaptación de la Frikipedia con ciertas pinceladas de mi propia cosecha, y está dedicado a hablar de los subtipos de Merisus. Ya hablamos de esta plaga imbatible en el pasado vídeo, el cual os recomiendo que os veáis, porque en él hago un análisis bastante exhaustivo sobre qué es una Merisu. Una vez más, os cuelgo aquí este paso a paso para dar mi aportación en pos de una fantasía más realista y con más cabeza. Y también porque me aburro mucho y nadie más se atreve a explicar este tipo de cosas tan absurdas. No todas las Merisus están cortadas por el mismo patrón prototípico que estamos acostumbrados a ver. En realidad, han sabido camuflarse muy bien y partir desde distintos prototipos de personaje que en realidad esconden un reverso bastante happy flower. Así pues, vamos con la clasificación de María Susanitas. Primera, Merisu típica. Por ejemplo, Isabella Swan de la saga Crepúsculo. Es la María Susanita estándar. Son personajes de personalidad plana y poco original, y aún menos interesantes. Sosas, con menos luces que un apagón, pero torpemente adorables. Son el reflejo físico o psicológico de la propia autora o del propio autor, ya que es la manera básica de recrearse a uno mismo de una forma idealizada dentro de la historia. Autorrealización mediante autoinserción, ¿nos suena? Siempre tienen una relación sentimental con el protagonista masculino de la historia. Acaban teniendo algún hijo o hija con él, con algún tipo de habilidad especial o poder, simplemente para poder destacar en la historia. La Merisu, no el niño. Su nombre siempre tiene algo que ver con la magnificencia, la belleza, la inteligencia y por supuesto hace apología de su carácter único. Conclusión, patada en la boca. Segundo tipo, Angst-Su. Por ejemplo, Anastasia Steele de la saga 50 sombras. Es el tipo de María Susanita cada vez más frecuente. Se distingue fácilmente por tener un carácter recio y poco amigable, muchas veces antisocial y mayormente idiota. Se siente incomprendida y encaja difícilmente en la mayoría de situaciones sociales. Odia los detalles bonitos, las sorpresas y los regalos. Sin embargo, es el centro de atención en la historia por razones inexistentes. El protagonista masculino de la historia, sin embargo, es el único capaz de sacar toda esa belleza interna de Angst-Su a flote, porque en el fondo ella es muy emocional, pasional y sentida, pero no lo muestra porque la vida le ha enseñado a ser hosca con todo el mundo para defenderse de la realidad. Su nombre siempre muestra su verdadera y hermosa naturaleza interior. Conclusión, patada en la boca. Tercero, Diva-Su. Por ejemplo, Afrodita de la saga Burned, popularmente llamadas Putasus o Zorrasus. María Susanitas fácilmente distinguibles por ser perfectas, hermosísimas, esbeltas y voluptuosas. Resumiendo, todo el sector masculino querría acostarse con ellas porque ellas mismas van pidiendo a gritos que las follen, violen, entren o lo que sea sexualmente hablando. Millonarias, de vida perfecta y por supuesto, todo el mundo quiere ser como ellas. De carácter engreído e incitante, afirman hacer lo que sea con tal de conseguir sus objetivos. Milagrosamente, nunca se quedan embarazadas, no porque no puedan, sino porque no entran en sus planes y punto. Marimandonas insufriblemente creídas, adoran que todo el mundo las admiren, baben y den hasta la vida por ellas, sin que ellas hagan absolutamente nada a cambio. Sus historias giran en torno a ellas, los chicos que se tiran, ellas, los chicos feos a los que desprecian, ellas, las chicas a las que putean, ellas y el cómo van dominando el mundo con su sex appeal o con algún tipo de poder cutre mágico. Y ellas. Excusa perfecta de la autora para poder realizar la autoinserción y ser el centro de atención de todos los gilipollas que la rodean. Y de paso, follárselos. Nombre intachablemente choni o con al menos alguna consonante doble. La Jenny, la Vane, la Jess, la Sara, la Vero, la Tamara, la Lore, etcétera, 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 etcétera. Conclusión, patada en la boca y pene con sida. Cuarto, Dark-Su. Por ejemplo, Nancy Downs de The Craft. ¿Qué pasa cuando la María Susanita se viste de negro? Que aparece su versión emogótica. Es un personaje con un pasado trágico. Probablemente del tipo su padre la violó, su madre la violó, su hermano la violó, su perro la violó y cuando pensaba que nadie más iba a violarla llegó su hámster y también la violó. Incomprendida, porque ella ve el lado oscuro y el luminoso de las cosas por igual. Seguramente haya tenido que prostituirse de joven o haya sido criada por el malo maloso del cuento. Pero como ella no es mala, quiere redimir sus errores y volverse la chica perfecta para no cobrar por salvar la vida del protagonista masculino. Siempre irá con vestimenta negra, emo, gótica, vampírica, etc., incluyendo, por supuesto, corsetería erótica variada, de actitud emo y antipática hacia todos los personajes de la historia que no sean su macho objetivo, con el que se mostrará encantadora y al que le hará ver que el lado oscuro de las cosas mola. De mente liberal y abierta, criticará religiones y normas sociales preestablecidas, porque ella es así de rebelde. Pero en el fondo sueña con casarse con su hombre ideal y formar una familia. ¡Olé! Su nombre siempre tendrá que ver con la oscuridad, la soledad, la tristeza, el ocultismo. Por ejemplo, Raven, Darkstar, Lilith, Morgana, etc. Conclusión, golpe seco en la nuca que no deja marca. Quinto, Metomentodosu. Por ejemplo, Alice Cullen, de la saga Crepúsculo. Es la típica niña tirapelos desquiciante e insufriblemente entrometida, aquella que se adelanta a los acontecimientos. Ella todo lo sabe porque todo lo ve, y si no lo ha visto es porque ella no estaba pero se acuerda. Ella es la culpable de juntar a las parejas, de saber a quién se tira la protagonista, de dominar el mundo o de ser responsable de separar a la parejita protagonista. Los lectores shipper del headcanon odian a esta María Susanita por ser la responsable de que se rompa la pareja, porque claro, todas las parejitas han de ser felices y vivir en los mundos de Júpiter y Lara, menos los malos malosos, esos no. Lo saben todo, desde el alfabeto
egipcio hasta el color de tu ropa interior y no hacen nada por ocultarlo. Casi siempre va a ser amiga de la Mary Sue protagonista, aunque raras veces ella misma puede ser la prota. Si ese es el caso, entonces la historia girará en torno a cómo esta es adorada y considerada como una diosa de la sabiduría por todos los demás personajes. Su habilidad para saberlo todo algunas veces proviene de un poder mágico adquirido por Chulu o por tener oídos y contactos imaginarios hasta en los desagües. Es el tipo de personaje que claramente es resultado de la metalúdica. Conclusión: escondamos una mina antipersona a la entrada de su casa. Es la única forma de que no se espere o no sepa esquivar tus ataques. Furrishu, por ejemplo, la personalidad de Mew en Elfen Light. Suelen ser conocidas como Neko Girls. Otro tipo de Mary Sue muy común es furry, o sea, es una especie de persona mitad humana y mitad animal o bestia. Suelen tener un apéndice extra como alas, un cuerno, un tercer brazo, alas, una frente grande, un tallarín como el monstruo del espagueti volador, una tercera teta o simplemente alas. Sea lo que sea que presente como evidencia de su mitad no humana, esta nunca eclipsará su belleza innata. Simplemente la hará más kawaii o más salvaje o más exótica o algo así. Y por supuesto incorporará algún tipo de poder mágico que solo esta posee por ser medio algo, aunque no tenga que ver con su parte animal, como por ejemplo brillar con la luz del día, controlar los elementos, ver el futuro, escupir fuego, volar, contar hasta el infinito, de las más despreciables, ya que está metida en las historias más repugnantes, bizarras y asquerosas que puedas haber leído en tu vida. Del tipo orgías raras con otros personajes furries con miembros como catedrales, tentáculos y apéndices animales que usan indiscriminadamente para demostrar lo útiles que son para el sexo. Y por algún motivo siempre se enamoran del macho furry lobo morado raro alfa que anda por la vida semidesnudo. Resultado de los fetichismos raros del autor. Prefiero no indagar más en eso. Conclusión: fuego. Mucho fuego. Inocente Sue, por ejemplo, Kurumi Akino en El amante dragón. Esta Susanita es amiga de todos. No cobra por ayudar o por curar al personaje masculino principal usando sus poderes o conocimientos curativos. Némesis de la Dark Sue. Su vida ha sido fácil, sencilla y feliz. Es probable que al principio las dos se lleven mal, pero que al final la Inocente Sue acabe abriendo el corazón de la Dark Sue. Será amiga de los niños, los perritos y los gatitos huerfanitos, y tendrá una mascotita super kawaii. Tendrá creencias religiosas arraigadas, cantará con los pajaritos, evitará que un hombre gordo y malo tale su árbol preferido del parque, y consolará a todas las amigas desdichadas. Irónicamente, esta Susanita resulta ser una robanovios de primera categoría. Atrae a los hombres con su carácter gentil, noble, honesto, servicial y, por supuesto, completamente ignorante en lo referente al sexo, aunque seguramente sepa latín desde los 6 años. En el ámbito sexual, no significa sí, para significa sigue, y detente y haces daño significa no pares, quiero más. No hay dudas al respecto. Su nombre suele ser sinónimo de fragilidad, honestidad, sinceridad, pureza o alguna cosa similar. Conclusión: patada en la boca y tiro en la frente. Discapacitada Sue, por ejemplo, Shiloh en Repo The Genetic Opera. Suele ser el resultado del patético intento de darle una debilidad a la Mary Sue. Aparte de ser perfecta en todos los sentidos, tiene alguna especie de discapacidad como ceguera, mutismo, discapacidad muscular, deficiencia pulmonar, autismo, Parkinson, esclerosis múltiple, sordera, cardiopatías congénitas, chugnorritis, homofobia, espina bífida, poliomielitis, parálisis cerebral, síndrome de Down, etc. Gracias a la susodicha discapacidad se gana la aceptación y compasión de todos los hombres en su historia, sin hacer ningún tipo de esfuerzo verbal. Y dicha capacidad no le impedirá en ningún caso pelear estupendamente o usar sus super duper poderes, pero ella siempre estará deprimida por la discapacidad que tiene, por lo que se puede decir que el cuento se basa en sus lloriqueos y en las quejas de la protagonista por culpa de su discapacidad, siempre culpando a Dios o al malo maloso de la historia por darle un cuerpo débil y limitado. Pero eso en ningún caso le impide ligarse al personaje masculino, quien siempre tratará de protegerla y hacerla sentir mejor y aguantar sus quejas. Personajes normalmente creados por autores y autoras con un extraño fetiche por las relaciones de compasión. Terrible. Conclusión: patada en la boca y precipitarla por el barranco. Clone Sue, Anastasia Steele. Otra vez, como el nombre lo dice, un simple clon de otro personaje ya existente. A veces la autora cambia levemente el look para que esto pase inadvertido, o el nombre, o nada. Siempre van a conservar rasgos del personaje original a causa de la flojera del autor o autora, que es incapaz de crearse algo que provenga de su imaginación, la cual es obviamente nula. Conclusión: cursillo intensivo de originalidad a esos autores, por favor. Combo Sue, no he encontrado aún un ejemplo sobre esta Mary Sue. Si alguien lo encuentra, por favor, que me lo ponga en los comentarios. Es el intento desesperado y fallido de evitar el clonsuismo y de crear una personaje super original, desgraciadamente demasiado común en los foros de rol narrativo, especialmente en los foros de anime. Esta Mary Sue nace de una fusión de varios personajes originales, cogiendo siempre lo mejor y más chachipistachoso de cada uno. Proviene de las fantasías de los autores con varios personajes de diferentes franquicias, libros o películas. Sería algo así como la hija de Harry Potter y una princesa Navi, la cual es capaz de dominar el viento y derrotar a sus enemigos con Rasengans después de haber usado su Bankai. También es capaz de usar su espada láser que le regaló el hermano gemelo perdido de Luke Skywalker, con la cual deberá derrotar al malvado hijo de Light Yagami, Misa, Mane, etcétera, 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 ya me entendéis. Conclusión: suspenso en el cursillo intensivo de originalidad, ergo, patada en la boca. Ahí queda y que os peten con amor.